Continuamos trabajando en la unidad número 4 en lo que se refiere a contratos, pero vamos a ver los contratos más frecuentes. Hay muchos contratos que podemos realizar, pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en ver 3 de ellos. Vamos a empezar con el contrato de compraventa, que es el que más a menudo realizamos, más seguido de lo que nosotros pensamos. Decimos que el contrato de compraventa, si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Este contrato de compraventa puede ser sobre cualquier cosa que no esté prohibida por la ley. Yo puedo vender este lápiz y es un contrato de compraventa. Cualquier cosa. Y la otra parte que quiere mi lápiz va a tener que pagar su precio en dinero. Yo, por ejemplo, puedo vender este lápiz a 10 pesos. Para que se concrete la compraventa, yo tengo que entregar el lápiz y la otra parte pagarme los 10 pesos. Como acto jurídico y como contrato, está sometido a las reglas generales sobre consentimiento, capacidad, objeto, causa y forma, que son los cuales vimos cuando analizamos el acto jurídico. Habíamos hablado del consentimiento, que no tiene que estar viciado, que las partes deben contratar libremente. La capacidad, por ejemplo, ser mayor de 18 años, no tener penas mayores a 3 años de prisión. El objeto debe ser lícito, posible. Debe tener una causa, el por qué yo realizo este acto jurídico, que en este caso va a ser una compraventa. Y la forma. Ahora vamos a ver que podemos tener formas específicas o podemos tener libertad de formas. Vamos a empezar con los caracteres del contrato de compraventa. Vamos a ver que es bilateral. Una de las partes se obliga a entregar una cosa y la otra parte se obliga a pagar el precio. Tenemos una ventaja para ambas partes, ya que cada una obtiene algo. Es oneroso, porque vamos a pagar una suma de dinero por esta cosa que vamos a adquirir. También es un contrato conmutativo, porque las partes saben con anticipación las ventajas que van a obtener de este contrato. Luego, es formal o no formal, porque la ley le puede asignar una forma específica o no al contrato que vamos a realizar. Por ejemplo, en mi caso, que yo quiero vender este lápiz, no hay una forma específica para lo cual yo pueda realizar este contrato, por lo cual lo puedo hacer directamente verbal. En cambio, si lo que yo quisiera es vender mi casa, la ley me exige que lo tengo que hacer a través de una escritura pública. Tengo una forma predefinida por la ley y es la única forma que puedo yo vender mi casa como corresponde, acorde a la ley. Y cuando nos dice que está nominado, esto quiere decir que es un contrato que está regulado específicamente en el Código Civil y Comercial de la Nación. Como el objeto del contrato, vamos a ver, pueden ser cualquiera que esté dentro del acto jurídico, nos vamos a encontrar que pueden haber otras especies de contratos que mientras cumplan con las formalidades del acto jurídico, como ser lícito, posible, determinado, terminable, nos vamos a encontrar que quizás haya contratos que nosotros realicemos que no están dentro del Código Civil y Comercial. Pero en este caso particular, el contrato de compraventa sí tiene una regulación específica en nuestro código, por eso es nominado. Como les anticipé, objetos son todas las cosas que pueden ser objeto de los contratos, son los actos jurídicos. Pueden ser bienes muebles y pueden ser bienes, por ejemplo, inmuebles también.
Cualquier cosa que no esté prohibida por la ley pueden ser objeto de estos contratos. Y los sujetos, como ya veníamos hablando o se deduce, es el vendedor, que es el que va a transferir al comprador la propiedad de la cosa vendida, es su principal obligación, y tiene el deber de cooperación, quizás de llevarle la cosa, facilitarle el acceso a la cosa que el comprador está adquiriendo. Y lo más importante, la obligación del comprador, pagar el precio y recibir la cosa, porque también quizás al vendedor le genera un perjuicio que el vendedor no retire la mercancía que ha comprado. Pensemos, no sé, en trigo y no lo pasa a retirar. Quizás necesita un proceso de conservación el cual el comprador no se puede hacer cargo, entonces necesita que el vendedor retire la cosa, o sea, que la reciba efectivamente. Veamos ahora el contrato de locación y comenzamos nuevamente con la definición. La locación es un contrato en el que se retribuye el uso y gozo temporal de una cosa con el pago de un precio en dinero. En este caso, no va a haber un cambio en la titularidad de dominio de la cosa, ¿sí? Vamos a ver que el locador conserva la cosa y lo que hace es, por así decirlo, prestarla al locador, que la va a usar y la va a aprovechar en su beneficio, pero a cambio de un pago en dinero. Veamos, ¿cuál sería la forma de este contrato de locación? La locación de una cosa inmueble o mueble registrable debe ser hecha por escrito, también sus prórrogas y modificaciones. Si yo alquilo un departamento, ese contrato tiene una forma específica, debe hacerse por escrito. Yo no lo puedo alquilar de forma verbal, la ley me exige que se haga por escrito. Y cuando nos referimos a muebles registrables puede ser un auto. El auto tiene un registro específico que es el registro de la propiedad automotor. Entonces, si yo voy a alquilar el uso de mi vehículo, deberé hacerlo por escrito también. Y si yo formalizo un contrato, por ejemplo, de 5 años, y lo voy a prorrogar, esa prórroga también deberá hacerse por escrito. Y bueno, ¿y cuál es el objeto del contrato de locación? Pueden ser los bienes muebles, registrables o no, y los inmuebles. Habíamos dicho como ejemplo, un auto es un bien mueble registrable, pero el lápiz es un bien mueble, pero no es registrable. No hay un registro específico de la propiedad de lápices. O sea que yo lo puedo alquilar el uso de este lápiz, sin ninguna formalidad especial. Lo podría hacer de forma oral. Yo te alquilo mi lápiz por una semana por 50 pesos. Pero si te voy a alquilar mi auto, va a ser por escrito. Lo mismo si yo te alquilo mi casa. Es importante el destino de lo que yo voy a alquilar. El locatario debe dar a la cosa locada el destino acordado en el contrato. Si yo alquilo una propiedad con uso para vivienda, se presume que el locatario va a vivir allí con su familia y no que va a montar una empresa gráfica, por ejemplo, y va a traer maquinarias para realizar su actividad. Es importante que el locatario utilice la cosa locada según el destino con el cual la contrató. Veamos ahora el plazo. El plazo máximo para una locación es de 20 años para destino habitacional, o sea, para vivir allí, y 50 años con otros destinos. Atente ahora.
nos dice que el plazo mínimo acá son 3 años, pero esto según la ley 27.551, que es del año 2020. Si nosotros recurrimos al Código Civil y nos vamos al artículo 1198, nos vamos a encontrar que el contrato de locación, cuando no tiene un plazo preestablecido, está en los 2 años. Pero esto ha sido modificado recientemente por esta ley. O sea que cuando carece de un mínimo, o sea, no se estipuló ningún plazo dentro del contrato, la ley presume que el plazo mínimo del contrato de locación es por 3 años. Veamos ahora cuáles son los sujetos del contrato de locación. Van a ser el locador y el locatario. El locador es aquel que va a hacer entrega de la cosa para su uso y el locatario es el que va a hacer su uso o aprovechamiento. ¿Cuáles son las principales obligaciones que tendría cada uno de ellos? Veamos. El locador tiene que entregar la cosa conforme a lo acordado. Si en determinado plazo accedió a entregar la cosa al locatario, deberá hacerlo en el plazo acordado, por ejemplo. Si no entregara la cosa, se frustraría el objeto del contrato de locación. Asegurar que el locatario pueda usar y gozar la cosa locada. Supongamos que yo alquilo un departamento para que el locatario viva con su familia, pero yo lo estoy usando de galpón. Y tengo escombros, bolsas y bolsas de escombros dentro del departamento. El locatario no va a poder hacer uso de este departamento porque yo lo tengo ocupado con bolsas de escombros. Entonces, una de las obligaciones que tiene el locador es asegurar que el locatario pueda usar y gozar de la cosa locada. El locatario tiene que llegar y poder instalarse con su familia. Si no, se frustra el fin del contrato, ya que yo tengo el departamento lleno de bolsas de escombros, por ejemplo. Y pagar las mejoras necesarias hechas por el locatario. Supónganse que hubo un terremoto leve, una lluvia que voló los techos. Bueno, en este caso, el locatario va a tener que posiblemente pagar la reparación del techo o la fractura de la pared, y esto va a tener, estas mejoras deberá abonárselas el locador al locatario. Por lo general en la práctica se le hace un descuento quizás del alquiler. Alguno de ustedes me podrá decir, a mí cuando se me rompió la canilla del departamento, a mí nadie me desembolsó nada. Bueno, ahí estaríamos dentro de lo que sería quizás la propiedad horizontal, que hay una diferenciación entre los accesorios que están dentro de la casa y los que van dentro de las paredes, y tenemos que empezar a hilar muy finito. Pero digamos que en líneas generales las mejoras las debe pagar el locador o retribuirle el dinero. Quizás el locatario no tiene tiempo a encontrar al locador y el techo necesita repararlo hoy. Bueno, después deberá abonar esta mejora. ¿Cuáles serían las obligaciones que tiene el locatario? Usar la cosa exclusivamente para el destino pactado, como habíamos dicho. Si el departamento lo alquilaron para uso de vivienda familiar, no va a poder poner un emprendimiento comercial, no va a poder abrir una panadería en ese lugar. Mantener y conservar las cosas en el estado que la recibió. O sea, no destruirla, no tirar paredes abajo, preservarla, cuidar la propiedad. La propiedad se puede dañar quizás sí por un uso normal y común y del paso del tiempo, pero no puede el locatario dañarla adrede, a propósito. Si ve, por ejemplo, también que hay alguna rotura de algún caño, debe procurar darle aviso al locador, ya sea que para que el locador se haga cargo o repararlo él para que no se llene de humedad toda la pared. Debe mantener y conservar la cosa en el estado que la recibió. Después, otra obligación importante,
restituir la cosa en el estado que la recibió al concluir el contrato. Después de mi contrato, quizás de 5 años, yo tengo que devolver lo mismo que me dieron, en el mismo estado. Por eso es tan importante la obligación anterior de mantener la cosa, porque yo tengo la obligación de restituirla en el estado en que me la dieron. Y después pagar el canon locativo en el plazo acordado. Por lo general, si yo firmo un contrato de alquiler que dice que yo debo pagar el canon locativo del 1 al 5 de cada mes, debo pagarlo en la fecha estipulada. Es una obligación a cargo del locador pagar este canon locativo. Veamos ahora este último contrato, que es el contrato de obra y servicio, y empecemos con la definición. Un contrato es de obra o servicio cuando una persona, contratista o prestador de servicios, según se trate, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, el comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Puede ser gratuito si las partes así lo acuerdan. La nota característica de este contrato es que se realiza de forma independiente. Recuerden que estamos dentro de las disposiciones del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, no es un contrato de trabajo que se rige por las leyes del derecho laboral. Y la nota característica del contrato de trabajo justamente es la dependencia tanto técnica, jurídica como económica. Acá estamos ante un contratista que se va a manejar de forma independiente sin esta subordinación. Por ejemplo, si yo quiero hacer una casa, voy a contratar a una empresa contratista a que realice mi casa. Entonces, este contratista actúa de forma independiente. Va a ser mi casa y la casa de un vecino y otra casa, porque esa su empresa se dedica a eso. Y yo voy a ser el comitente que le encargo que realice este trabajo. Yo le voy a pagar, obviamente, por este trabajo. Aunque quizás en otro tipo de tareas puede ser gratuito si nos ponemos de acuerdo. Quizás este contratista me da un favor personal y me dice: yo te hago tu casa y quédate tranquila, no me tenés que pagar nada. Se podría llegar a acordar de esta forma. No es necesario sí o sí la existencia de una retribución económica. Por lo general se da, pero la ley no prohíbe que pueda hacerse a título gratuito. Veamos ahora los caracteres de este contrato de obra y servicio. Es bilateral, ya que hace nacer obligaciones recíprocas entre las partes. Ahora vamos a ver cuáles. Es oneroso, va a haber un intercambio económico o, como ya adelantamos, se puede realizar de forma gratuita. Conmutativo, las partes conocen con anticipación y con certeza cuáles van a ser los beneficios o desventajas que van a tener de este contrato. Es no formal. La ley no me exige una forma específica para que yo realice este contrato. Lo puedo hacer de forma oral o lo puedo hacer de forma escrita, no habría inconveniente. Y es nominado porque está reglamentado dentro de nuestro Código Civil y Comercial. ¿Y cuáles van a ser las partes de nuestro contrato de obra y servicio? Bueno, para empezar, el contratista, que es el que se obliga a ejecutar la obra. En mi ejemplo, él va a hacer mi casa. El prestador de servicio va a ser aquel que presta este servicio. Y el comitente es el que encarga la obra o contrata el servicio y se obliga a pagar la retribución. El comitente, en mi ejemplo, voy a ser yo, que va a contratar a este contratista para que realice mi casa, y yo tengo la obligación de pagarle su retribución. Veamos ahora las obligaciones que tienen las partes en el contrato de obra y servicio. Veamos, el comitente, aquel que encarga que se realice esta obra, debe pagar la retribución acordada en el caso que se haya pautado una retribución. Recordemos que la misma puede ser de carácter gratuito. También tiene el deber de colaboración, colaborar en aquellas cosas que el contratista le solicite. Yo había puesto como ejemplo hacer una casa,
pero quizás yo puedo encargarle a un artista que realice un cuadro, una pintura mía, que me haga un retrato. Entonces quizás mi colaboración sería estar quieta para que el artista me retrate o suministrarle las fotografías que él requiere para poder realizar su trabajo. Si yo no colaboro, el pintor no va a poder hacer mi retrato. ¿Cuáles serían las obligaciones que tendría el contratista o el prestador de este servicio? Ejecutar el contrato conforme lo acordado y los conocimientos requeridos por el arte, la ciencia y la técnica correspondiente a la actividad desarrollada. El contratista deberá encargarse de contratar los albañiles, los pintores, los gasistas, los electricistas, cada uno acorde a todas las especialidades que se necesitan para la realización de una casa. En mi caso, yo calculo que el artista que va a hacer mi retrato tiene los conocimientos necesarios artísticos para poder hacer un retrato de mi persona. Deber de información al comitente si hay algún inconveniente, algún impedimento quizás para realizar la casa. Lluvia. Bueno, yo me voy a enterar si está lloviendo. Pero quizás encontraron en el terreno, vamos a exagerar un poco, un fósil de dinosaurio, me lo tienen que informar a mí. Porque esto va a demorar la obra de mi casa. Y ejecutar la obra o servicio en el tiempo convenido. Si pautamos un plazo de 3 meses, debe realizarse esta obra o servicio en el plazo de 3 meses. Puede ocurrir una eventualidad, como el ejemplo que yo di, que se hayan encontrado restos fósiles. Bueno, es una eventualidad que no está contemplada en el contrato y tampoco lo pudo prever el contratista, ni yo que quizás era la dueña del terreno. Pero debe estar obligado a ejecutar la obra en el tiempo y en el plazo convenido. Estos no son los únicos contratos que existen. Hay muchos más. Hay contratos innominados. El día de mañana podemos inventar un nuevo contrato. No habría problema mientras sea de un objeto ilícito y no esté prohibido por la ley. Podemos realizar cualquier tipo de contrato. En esta clase vimos los contratos principales o los que más conocemos o más tenemos cerca. Recordemos que también, por ejemplo, existe el contrato de transporte que solemos realizar a menudo y vemos que no tiene muchas formalidades. Así que bueno, espero que les haya servido la clase y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.